Queremos profundizar el tema de la salud, el tema, por ejemplo, que destaca el diario El Comercio, ¿no? Que las farmacéuticas han frustrado, ¿no?, las compras corporativas de 27 medicinas que son básicamente oncológicas, que están destinadas a los pacientes con enfermedades cancerosas o cancerígenas, como se denomine, y que esto evidentemente encarece estos productos. Le damos la bienvenida al doctor Juan Villena Vizcarra, decano. Qué gusto saludarle, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo están ustedes? El gusto es mío, muy buenos días. Bien, la primera pregunta sería un poco el titular del diario El Comercio. Esto de las farmacias y los farmacéuticos y la industria farmacéutica, no sé cuánto sea el número de enfermos de cáncer en el Perú, me imagino que son muchos. Sin embargo, cada día parece que se encarecen este tipo de fármacos, ¿no? Bueno, el tema oncológico siempre es un problema, ¿no? Y alguna vez, como comentábamos, independientemente del número, inclusive el hecho de que existe un paciente con cáncer, como se refiere repetidamente en la información, es un sufrimiento para toda la familia, el paciente y la familia. Y esta noticia que estamos leyendo tampoco es novedad, pues es uno de los grandes problemas que hay en Perú en lo que se refiere a los medicamentos, la adquisición de medicamentos, porque cuando se fija un rango de precios más o menos en los cuales deben competir cualquier tipo de medicamentos, sucede que la plaza queda desierta. Desierta, no se presenta ninguno. Desierta porque cuando hablamos de medicinas genéricas, que son básicamente las mismas que las de marca, ¿no? Cuando se trata de los mismos componentes, ¿no? Sí, o sea, las que se declaran desiertas o no concursantes son las de marca, pero las genéricas están ahí. Bueno, cuando concursan genéricos de marca y todos los que fueren, y se presenta uno o dos, ya no hay, pues, no se puede considerar desierto ese concurso de precios o lo que fuere, ¿no es cierto? Pero declaramos desierto un concurso cuando no se presenta ninguno. Entonces, hay medicamentos en los cuales ni siquiera tenemos genéricos. Solamente están son los productos de investigación o algún otro producto de marca, y los genéricos aún no están. O sea, en términos generales, los médicos del Perú, los profesionales de la medicina, consideran que el Perú tiene ese problema pendiente, es decir, un gradual y casi sistemático desabastecimiento para enfermedades que son, digamos, de alto riesgo. El cáncer es alto riesgo, ¿no es cierto? Sí, sí, me parece muy bien lo que comenta. En realidad, a pesar que tenemos una ley que ha señalado con mucha precisión y es gran ventajosa comparativamente con las anteriores que hemos tenido, y en otros países inclusive, a pesar de ello, cuando un nuevo fármaco ingresa al mercado, es fármaco único, cualquiera que sea. Y si hay 2, 3, 5, 10 fármacos diferentes, 10 medicamentos distintos, me refiero, para distintas enfermedades cada uno de ellos, no hay forma de competir, pues si son 10 medicamentos nuevos, ¿con quién compiten? El problema está cuando de repente para una enfermedad aparecen 2 o 3 productos que son competitivos entre sí, no es el mismo producto, pero sí compiten entre sí, pero aún a pesar de ello, cada uno en su molécula es fármaco uno. Es único, un solo medicamento, uno solo, y los 3 ingresan a competir. Qué pena, da la impresión que se pusiesen de acuerdo y ninguno se presenta al concurso. Entonces, cuando uno fija un rango de precios, les voy a pagar entre 1.000 y 1.500 soles, por ejemplo, no se presentan porque no quieren vender en menos de 2.000 soles, por ejemplo. Aplicar los criterios, pero no gusto, el tema que siempre se aplica en materia de consumidores y todo, es decir, la concertación. Hay una concertación, ¿no? Porque da la impresión, ¿no?, que si se ponen de acuerdo en precios o si se ponen de acuerdo en ir o no a un concurso de precios, ahí hay una concertación y eso está prohibido, ¿no? Lamentablemente, pues no hay forma de poder demostrar que esto está sucediendo. Es evidente, uno ve y dice, ¿y qué sucede que no se presentan? Porque luego ese mismo producto aparece en venta directa. Entonces el hospital X solicita el medicamento, un solo hospital solicita el fármaco y van y le venden ya no a 1.500, sino a 1.800, 2.000 o lo que consideren. Y ni siquiera el mismo precio. Por ejemplo, en el hospital Loaiza venden a X soles, en el 2 de mayo X más 1 y los dos son del Ministerio de Salud. Este es un hecho real y muy conocido, ¿no? Yo conocí un caso, el negocio de los productos farmacéuticos es un gran negocio a nivel mundial y los grandes consorcios mundiales se cierran
a cualquier intento que pudiera haber de países que pudieran crear propios medicamentos. Eso lo conozco yo desde hace más de 20 años. Son casos específicos. Un doctor así como usted me dijo, yo tenía un proyecto para hacer tal medicamento que puede competir con tal, se fue a la DGMI, dijeron, le pusieron 50.000 trabas y al final no hizo nada. Para acotar a tu comentario, sí, porque siempre es bueno también, permitan que te interrumpa. Sí, no hay problema. Voy contigo, estoy de acuerdo. Solo que quería acotar en el sentido de que no te olvides que una investigación tiene un costo. O sea, cuando uno investiga, ¿no?, sobre un determinado fármaco, eso parece que no, pero tiene un costo muy alto, ¿eh? Por si acaso eso también se incluye, no sé si el doctor... Claro que sí. Y a donde quería llegar yo, claro, eso es obvio, que hay un costo de por medio para todo eso. Tuve un caso, ¿no?, de un amigo que vino no acá, en otro medio, indignado a decirme un caso sobre un producto. No recuerdo bien qué se trataba, incluso yo tenía el documento. Un producto que lo encontré en una farmacia de San Borja, por decir, una cantidad, 50 soles. Y ese mismo producto lo encontró en otra farmacia de otro distrito en 22, 23 soles. Entonces él dijo, ¿por qué la diferencia? Incluso le dijeron que era lo mismo, que era otro laboratorio, etcétera. A ver, usted explíquenos, doctor. Pero vio la posología y era lo mismo, y exactamente las mismas proporciones, los mismos elementos, todo, y terminaban con un producto para tal enfermedad y con un nombre X1 y Y el otro. ¿Por qué cambian los precios por el solo hecho de cambiar nombre o laboratorio? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las razones que esgrimen para poder hacer esta diferencia, si para hacer el mismo medicamento tendrían que invertir lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, muy bien señaló Augusto, muy bien señaló que hay un proceso de investigación detrás de cada fármaco. Y el proceso de investigación es largo, son varias fases, ¿no? Fase 1, 2, 3, 4, así se llaman. Se inicia con conocer el fármaco, lo aíslan, el producto X, primero se prueba inclusive en animales y luego en el ser humano. Cada una de estas fases tiene un costo que realmente es alto. Entonces pueden probar varias sustancias inicialmente hasta llegar al producto final. Y todo este proceso, como lógicamente, puede durar varios años y tener un costo alto. Eso está bien y es correcto, ¿no es cierto? Sí, yo separé este medicamento, lo probé, ahora quiero que lo apruebe, por ejemplo, FDA en Estados Unidos, quiero que apruebe aquí en Perú DGMID. Se aprobó el fármaco y tiene un periodo de recuperación que pueden ser 5 años por lo menos, en que el producto se vende únicamente en el mercado. No hay copia durante ese periodo de recuperación de los ingresos. Y este es un tiempo que más o menos se establece en base a cálculos que se hacen y cuál debe ser el costo y el precio que debe tener el medicamento. Transcurridos 5 años, pues lo ideal es que se sinceren ya los precios, pero muchos de estos medicamentos mantienen el costo y su rango. Así es, dependiendo de cuánta es la competencia. Si aparecen más medicamentos, 5 medicamentos, entre estos 5 tienen que competir y ven más o menos cuál es el precio que sea. En este caso, la oferta y la demanda. Pero por supuesto, lo que pasa... más demanda de medicamentos, ahí se incrementa el precio, ¿no? Claro que sí, y además hay un hecho importante, ¿no? Cuantos más laboratorios produzcan el fármaco, cuanta más variedad del mismo medicamento, lógicamente la competencia es mayor y pueden entre ellos poner cualquier precio. Ahora, hay un concepto que creo que es sumamente importante. Los productos genéricos muchísimas veces se señala que no son de calidad. Y eso no es correcto decirlo, no sirven. Porque en realidad muchísimos de los fármacos que se venden aquí son genéricos y en el Seguro Social más del 80% son genéricos en realidad, ¿no es cierto? Lo que sucede es que tiene que hacerse una buena evaluación de cada fármaco para establecer que el control de calidad permite que pase este medicamento y es adecuado, ¿no? Sí, pues, bueno, yo tomo, por ejemplo, unas pastillas que es carbonato de calcio, ¿no? Que me dan permanentemente y veo que mi reacción frente a ese fármaco ha sido buena y tengo entendido que es un genérico. Claro. No viene de marca, no es un carbonato, que me lo dan en el seguro así. Así es. Como digamos en cantidades apropiadas. Ahora, hay un tema que vamos a abordar, si nos quedan unos minutitos, que sería ya cómo se ha resuelto el tema de la huelga, donde el colegio médico ha tenido un rol protagónico. César Palomino nos decía el otro día y comentaba él mismo en otros medios que ahora surge una suerte de sinergia, ¿no? Una alianza entre el colegio y la asociación médica, ¿no? Cosa que lo podemos comentar después. Pero hay una propuesta que ustedes están lanzando como colegio médico para la formación de comités de bioética en centros asistenciales.
Y esto tiene que ver, digamos, con lo que muchas veces se discute a nivel político y social, el aborto terapéutico y el retiro de respiradores artificiales en pacientes terminales. Este último casi es conocido como eutanasia, ¿no es cierto? Pero en todo caso, que el decano del Colegio Médico nos comente sobre esta propuesta del colegio sobre la formación de comités de bioética en cada centro asistencial. Bueno, el tema de bioética es fundamental. Yo creo que la expresión novedad siempre suena extraña cuando no está muy bien difundida una información. Es válida. Bioética no es de ahora, sino de muchos años, ¿no es cierto? Pero el impulso que se le está dando actualmente creemos que es de primera línea. Y en ese sentido el colegio, lógicamente, tiene que ser el principal impulsor. Muy bien ha señalado, hay temas en los que hay controversia y hay duda y uno no sabe qué hacer. No sabe cómo actuar. ¿Pero esta bioética tiene que ir de acuerdo a la ley también? Claro, claro, por supuesto. Por un lado está la ley, obviamente, comentó esto de eutanasia, por ejemplo. Eso no está contemplado en la ley. Definitivamente la ley ¿Se está haciendo no en la práctica? No se hace. Pero como es probable que ocasionalmente respirador artificial. Sí, es probable que ocasionalmente pueda suceder algo que se desconoce y no se llega a documentar y por lo tanto es posible, ¿no? Le ponen unas gotitas en el suero. O como dijo el hijo de Ferrando, que a su papá le pusieron una gotita para que durmiera en paz. Claro, y nadie se entera. Entonces, este tipo de eutanasia, por ejemplo, que yo le pongo algo para que termine de existir, esto es lo que llamamos nosotros una eutanasia activa. No, eso no es una crimen. persona está, por supuesto que es un crimen, o sea, en Perú eso legalmente no está permitido. Cuando a eso un ser me vivo refería. en el útero de una mujer, ¿no es cierto? Ajá. Se considera que es un ser vivo. Ajá. Y cuando es un ser que está por morir o en una situación terminal, obvio que se dice que se vaya cuando Dios decide, ¿no? ¿Cierto? Dios decide que en este momento se va y se va. Así Pero es. precipitar, acelerar la muerte, ¿eso no es un crimen? Claro, ahí viene pues el gran dilema, ¿no? Muy bien, podemos decir, esta persona está a punto de morir, pero además de estar a punto de morir, tiene un sufrimiento permanente. Y el estar a punto de morir significa un día, 2 días, 5 días. ¿Cuántos días está a punto de morir? En cualquier momento muere. Y mientras tanto está sufriendo. De repente es un dolor profundo o quizás la familia que no sabe qué hacer. En estos casos, sí. estos casos específicamente, estos así que muchísimas veces son muy dolorosos. Ya la palabra crimen no se puede aplicar. Entonces, por eso decimos la controversia y lo difícil que es establecer finalmente si legalmente se permitiría, en estos casos, mil disculpas, Augusto, Sí. si en estos casos se permitiría aplicar o tomar una decisión de dejar morir a la persona. Esto es lo que llamamos una eutanasia pasiva, dejar morir a la persona. Permítame, decano, ¿y cómo interpretaría usted, siendo médico y líder de los médicos en el ámbito gremial y ético y deontológico, el caso Fujimori, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya ha llegado a tal extremo que todo el mundo habla, ¿y cuándo se muere? ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? Toledo sale y dice, si 1 o 2 meses se va a morir, no hay problema, suéltenlo. Es decir, que no pronosticar, eso no me parece muy humano que digamos. Entonces uno se pregunta, la bioética en esto, ¿cómo funciona? Es decir, ¿podemos estar ya discutiendo en qué momento se va a morir? ¿O estamos discutiendo en que se vaya a su casa, no sé, o que permanezca en una clínica? ¿No hay una cuestión también ética, bioética en ese sentido? Claro que sí, precisamente es lo que decía. No, es que bioética no solamente se refiere a en qué momento muere una persona, por supuesto, ¿no? Sino pueden tomarse decisiones como, tengo un equipo de diálisis y tengo 10 pacientes para dializar. ¿A quién le priorizo? ¿A quién priorizo? Ese es el tema. Ese es pues el tema y es un poco complicado, yo se lo como digo usted por comprende. experiencia personal. Y precisamente toco el tema en ese Por sentido fortuna, porque por fortuna que en el seguro hay máquina para todos. Claro, cuando hay no pasa nada. Pero ¿qué pasa si es otro tipo de problema o otro tipo de enfermedad? Que Mucho son más de seria, riesgo, ¿no? y estamos en el límite, ¿no? Esa es la gran dificultad, ¿no? ¿Se va a especializar de repente a los médicos que quieran imbuirse más del tema? Bueno, casualmente, y cómo me gusta esta entrevista, porque este tema lo estamos desarrollando precisamente en el colegio durante estos días. El doctor Dante Añaños, que es el vocal de ética del colegio médico, con Alfredo Benavides, otro bioeticista conocido aquí en Perú, están desarrollando por primera vez un diplomado en bioética para todo el Perú a través de la línea.
de tal forma que esto va, y por supuesto en vivo, para que las personas puedan, estando donde se encuentren, llevar a cabo el curso y desarrollarlo perfectamente. Primera vez que hacemos desde el Colegio Médico también de esta naturaleza, ¿no? Con la plataforma virtual. Este es la primera experiencia que tenemos como un curso o como un diplomado. Y el tema que se seleccionó fue precisamente bioética, porque consideramos que hay la necesidad urgente de difundir la información. Queremos conformar un comité nacional de bioética, y los comités en cada hospital, como bien han señalado. Se nos ha quedado, decano, un montón de preguntas. Yo quiero comprometerlo públicamente a que venga para no solo hablar de ese tema, hablar sobre la problemática de la salud integral. Muchísimo gusto. Después de todos estos episodios de la huelga de salud, la huelga de los médicos, todo lo demás, para que vamos a fijar con producción, ¿no? Una presencia suya de más minutos, obviamente que en pocos minutos no podemos abordar, ya tenemos que ir al corte porque viene la hora oficial de la Marina de Guerra, pero vamos a estar muy de cerca con esto del Comité de Bioética, en momentos en que hay tantas cosas que se reclaman, ¿no? Muchas veces las prácticas ¿no? de los médicos y claro que es importante, incluyendo la gestión. La ética de la gestión. Obviamente. Es fundamental. Bien, hemos conversado, caramba, qué pena, porque ya nos ha ganado la hora, con el decano del Colegio Médico a nivel nacional médico del Perú, doctor Juan Villena Vizcarra, un hombre bastante asequible y democrático, ha contribuido su gremio, en este caso el colegio, a resolver el tema y el problema de la huelga de los médicos, así se les reconoce, y en buena hora, porque mientras exista este juramento hipocrático y esta confirmación de que hay voluntad de los médicos por seguir, a pesar de las precariedades, a pesar de las limitaciones que existen históricamente en el Perú, a seguir atendiendo muchas veces hasta sin cobrar a muchos pacientes en situaciones de bastante dificultad económica y social. De tal suerte que muchas gracias, doctor decano, doctor Villena, por su presencia en Radio Nacional. No, muchísimas gracias a ustedes, y muy generoso con las expresiones, a gusto como siempre. Las órdenes de ustedes cuando gusten, Alberto y muchas gracias, decano.